Seamos bienvenidos al estudio número 4 de esta serie titulada Vámonos de pesca. Sé que cada uno de nosotros en algún momento hemos negado al Señor de varias maneras. A veces solo con la mirada, con nuestras palabras, incluyendo a veces he negado al Señor en mis propias prioridades. El amor que Él me da cada día es completo y a veces el amor que yo le devuelvo a Él cada día siempre es incompleto. Si has sentido de esa manera, acompáñame a un estudio de mucha transformación. El día de hoy vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 17. Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 17. Se ha escrito mucho en cuanto a Pedro, el discípulo de Jesús. Para la Iglesia Católica Romana es el primer obispo de Roma y por esta razón el fundador de la Iglesia. Pero para muchos y la mayoría de nosotros, Pedro es el más humano de todos los discípulos del Señor. Porque en él proyectamos los fracasos, la debilidad, las caídas de cada uno de nosotros. Pero también esa fe sencilla y sincera que anhelamos expresarlo cada día. Para entender esta historia, debemos saber que cuando Jesús llama a Pedro hace 3 años, Pedro se impresiona con el amor que ve en los ojos de Jesús. Y cuando Él le dice, sígueme, Él va y deja todo para seguir al Señor Jesús. En 3 años de ministerio, está cada día comiendo, durmiendo, caminando con su maestro, de carácter impetuoso, pero era el que estaba más seguro de quién era Jesús. De hecho, es el primero en reconocer que Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Mas sin embargo, a pesar de tener una relación tan cercana, la noche que Jesús fue entregado, lo negó no 1, no 2, 3 veces. Esto dolió y marcó el corazón de Pedro de gran manera. Después de mirar lo que hicieron con el Señor Jesucristo y de que Él se escondió, y no solo se esconde, sino también se retira, siente un peso en su corazón, una culpa inexplicable. Y de pronto se encuentra él y 6 más de los discípulos de Jesús a orillas nuevamente del lugar de partida, en el mar de Galilea. Allí, personajes como Tomás, Natanael, Juan, Jacobo y posiblemente Andrés y Felipe acompañaban a Pedro esa noche. En su nostalgia, Pedro les dice, verso número 1, amén, del capítulo 21 de Juan. Más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Simón Pedro dijo, verso 3, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en esa noche. Una cosa estoy firme y segura. Cada vez que yo trabajo sin el Señor, cada vez que estoy alejada de Él, todo lo que hago es en vano. ¿Se ha dado cuenta? Usted puede trabajar las 24 horas del día si usted quiere, pero ese dinero no le rinde. Usted puede invertirse todo en las cosas más humanas posibles y todavía usted se siente solo e incompleto. Eso les pasaba a estos pescadores esta noche, frustrados. Versículo número 4. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, ¡Hey, amigos! ¿Pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces Él les dijo, echen la red hacia la derecha de la barca y tendrán una gran pesca. Ellos lo hicieron
y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía esta red. Mi hermano, mi hermana, qué increíble que es el Señor Jesucristo. Y de hecho, cada vez que Él nos dice, gira de dirección, mira hacia el otro lado, cosas pasan y cosas buenas pasan. ¿Está conmigo? Sin embargo, miremos el versículo número 7. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. ¿Te puedes imaginar? Quiero que te metas en la historia. Puedes estar tú en la barca, estás trabajando sudoroso. Ya tus fuerzas no dan más y también estás frustrado y enojado porque no has hecho absolutamente nada. Y alguien te dice, espérate, esa persona a la que tú traicionaste, esa persona a la que tú negaste, está al otro lado del río dirigiéndonos y diciendo dónde tenemos que estar. Y número 2, le dice Juan a Pedro, la única cosa o la única persona que yo he visto, en la que yo he visto hacer este milagro precisamente es el Señor Jesús. Jesús está en el otro lado de la orilla de este lago. ¿Pueden imaginar la sensación de Pedro? Si yo fuera Pedro y me dicen, la persona a la que traicionaste está allá esperándote, yo me bajo de la barca, pero me voy. No quiero hablar con esa persona. El Señor Jesús hace algo en la vida de Pedro que es sobrenatural. Y Pedro hace lo siguiente, sigo en el versículo número 7. Dice, cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica rápidamente porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla, es decir, hacia donde estaba el Señor Jesús. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Quiero que notes algo. Si yo me voy a encontrar con la persona que me traicionó, lo menos que yo podría estar haciéndole es un delicioso desayuno. Un desayuno que yo sé a esa persona le gusta. Al contrario, yo estaría esperándole para hacerle algunas preguntas que me aclaren el por qué tuvo tanta agallas para traicionar al maestro que tanto él había dicho que amaba. Qué bueno que Jesús no es yo, no actúa como yo. Miren lo que Él hace. Dice, cuando llegaron, versículo 9, cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y la arrastró a la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora, acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle ¿qué quieres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Miren ustedes lo que dice aquí, Jesús les sirvió. Es decir, que lo único que ellos hicieron fueron sentarse y Jesús hizo el resto. Amo a Jesús por eso. Y durante esa comida nadie preguntó nada, nadie hizo un comentario, nadie dio una sugerencia. Estaban con el Señor y eso era lo más importante. Cuando acabaron de cenar, después del desayuno, Jesús empieza a hacer una serie de preguntas a Pedro. Pero si yo
fuera Jesús, yo habría hecho preguntas como, por ejemplo, ok, Pedro, ¿por qué me negaste? ¿Crees que eres digno de ser mi discípulo? ¿Qué diferencia hay entre tu pecado y el de Judas? Oh, wow. Esa soy yo. Pero en este momento el Señor Jesús me va a enseñar cómo debo tratar a una persona que de alguna manera me ha fallado. Y también el Señor me va a mostrar que si yo he fallado a Él, Él me trata con mucho amor. Y vamos a ver con qué preguntas confronta a Pedro el Señor Jesucristo. Verso número 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo. Verso 16. Jesús vuelve a repetir la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que yo te amo, que yo te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, le dijo Jesús. En estas dos primeras ocasiones, Jesús le confronta con el amor ágape. En el original, de hecho, las dos primeras preguntas les dice textualmente, Pedro, tú me ágape, es decir, tú me amas con esa fuerza, con esa intensidad que solamente Dios, nuestro Creador, nos puede amar. Y obviamente Pedro es confrontado con su realidad humana y le dice la verdad. Y le dice, tú sabes que yo te quiero. En otras palabras, lo que usa el original para describir el tipo de amor con que le contesta Pedro al Señor Jesucristo es yo te amo con un amor filos, con un amor que le tengo con la intensidad de un hermano, un padre o hacia un hijo. ¿Están conmigo? Miren ustedes, pero en la tercera pregunta pasa algo diferente. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Es decir, ya no le dice me ágape, sino le dice me filos. A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes todo. En este momento Pedro estaba desnudo completamente, su corazón estaba desnudo completamente frente al gran amor que le estaba mostrando el Señor Jesús. Y por eso le dice, tú sabes que aunque yo soy un humano, que aunque no te puedo amar con esa misma perfección con la que tú me amas, estoy dispuesto a amarte en la imperfección humana con la que yo te tengo. Aleluya. Estas son las buenas nuevas. Qué tremenda oportunidad le da Jesús a Pedro después de que lo había negado 3 veces. Hablar del amor con Jesús es casi una locura, de manera que Pedro solo se atreve a contestarle lo que tú y yo somos capaces como seres humanos, y le contesta, sí, te quiero, especialmente si tienes en la mente el recuerdo de las cuantas veces tú has traicionado o has negado el amor del Señor Jesús. Porque amar a ese nivel de perfección es solamente una cosa de Dios. Los hombres queremos con afecto, con amistad, con ternura, así como queremos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros amigos, con todas las imperfecciones que nos caracterizan. Unas veces con grandes expresiones de amor, de afecto y de cariño, pero muchas otras con rabia, con falta de comprensión y hasta con falta de respeto. ¿Cuántas veces peleamos con nuestros hijos y el prójimo mismo, pero les decimos al final cuánto los queremos y cuánto los amamos?
Sin embargo, Jesús le pregunta a Pedro 2 veces, ¿me amas? Con este tipo de amor. Está dirigiendo esa pregunta en este estudio, cada uno de nosotros. Realmente, lo que reflejas el amor que Dios te ha dado, que yo te tengo. ¿Cómo reflejas el amor que yo te tengo frente a otras personas? La humildad de Pedro hace que le pregunte una tercera vez y viene el cambio. Se ha puesto a nuestra altura. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Hoy más que nunca vale la pena detenernos también en la respuesta de Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Las palabras son tan importantes para Jesús, pero nuestra relación con Él es mucho más importante para Él. En otras palabras, Jesús lo que le quería decir a Pedro, ¿me amas más que a todas las personas que tienes a tu lado? A estos hombres, a estos barcos, a estas peces, a estas redes, a tu vida antigua, más que estos símbolos de tu vida anterior. La prueba es el amor. El amor es el criterio, el amor es el punto de partida para seguir al Señor Jesucristo. El amor es la prueba de lealtad. Pedro, que había fracasado y negado a Jesús, ahora declara de todo corazón que realmente Él lo ama. Luego le entrega a Pedro una tarea muy especial. La evidencia de que amamos es la obediencia. El termómetro de la consagración es el servicio. No es el orar y leer la Biblia, aunque debemos hacer eso. Es parte de nuestro crecimiento espiritual. Mostramos el amor de Cristo y a Cristo mismo cuando damos comida a los hambrientos, cuando cuidamos a los quebrantados de corazón, cuando buscamos a esa oveja perdida. La tarea está delante y va delante de nosotros y es para todos. Nuestras palabras no son tan importantes. Llevar el mensaje a las personas es lo importante. Apacienta mis ovejas. Hay que practicar el cuidado de cada oveja por la que rendiremos cuenta. Cada persona que llega a tu vida, aunque tú no lo creas, mi hermano, mi hermana, vamos a comparecer delante del Señor y Él nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con tu hijo? ¿Qué hiciste con tu esposo? ¿Qué hiciste con tus padres? ¿Los llamaste cuando ellos estaban viejos? ¿Los cuidaste cuando ellos ya no podían cuidarse a sí mismos? Qué importante es aprender a apacentar, a cuidar las ovejas. ¿Por qué la gente no cree en lo que decimos o en lo que predicamos? Porque predicar es demasiado general, en especial cuando nuestra vida no muestra ese amor. La gente cree solo cuando somos capaces de testificar de su amor y somos capaces de apacentar y cuidar a las personas y compartir el amor de Dios con ellos. Aleluya. Apacentar es cuidar de alguien en forma personal. Apacentar es cuidar de alguien en forma personal. Amén. El fracaso de muchos matrimonios, de muchas amistades, incluyendo de muchas iglesias, se debe a que no hay tiempo para las relaciones personales. Cristo nos llama a un ministerio personal de cuidado y de apacentar ovejas. Cuando Cristo restauró la vida de Pedro, nos enseñó también a cómo cuidar y apacentar su rebaño. Nuestra tarea es personal e intransferible. La tentación de pensar de que es la responsabilidad de otro a veces es muy evidente en nuestras vidas.
Pensamos que la responsabilidad de mi esposa es cuidar a mis hijos o la responsabilidad de mi esposo es traer la comida para la casa. Pensamos que la responsabilidad del maestro es que dé la educación a nuestros hijos. La responsabilidad de los pastores es de cuidar las ovejas. O de otros menos ocupados que yo, otros que lo hacen muy bien, hasta mucho mejor que yo. La tarea es enorme y demasiado grande para uno solo. No es fácil ser pastor o líder de tu casa. No es fácil apacentar y cuidar las ovejas. En nuestro amor imperfecto, esto se hace difícil. Quiero dejarte con estas preguntas. Tú que estás mirando este estudio, en tu nombre personal, como me lo dijo a mí el Señor Jesús, Lucía, ¿me amas? Y la otra pregunta muy importante en este estudio es, si realmente me amas, ¿estás cuidando el rebaño prometido, las ovejas que he puesto a tu cuidado, la gente que te sigue y que de alguna manera trata de mirar a mí en tu vida personal? Nuestra misión como iglesia, como fundición de Cristo o en la iglesia en la que tú pertenezcas, es hacer discípulos de Jesucristo para ayudar a niños, jóvenes y familias. ¿Estás cumpliendo con tu misión? Mi amado hermano, mi amada hermana, soy Pastora Lucía French y estoy feliz de haber compartido un nuevo estudio junto a ti. Que Dios te bendiga.